11:33 de la mañana, 23:08 tenemos de temperatura. Vamos a conversar, vamos a charlar acá en Todas las Cosas con Facundo Cruz. Él es politólogo, consultor político, trabaja en Pulse.ar, observatorio de la UBA, especializado en el estudio de la opinión pública y en el Centro de Investigación para la Calidad Democrática, que busca promover la participación ciudadana en los procesos electorales. Facundo, acá Diego Celonca te saluda desde Radio Sí. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Diego? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Por favor, Facundo, gracias a vos por este ratito, gracias por tu tiempo. Bueno, tenemos muchos temas y muchas cosas, muchas puntas para conversar y para preguntarte, pero quería comenzar, vos escribiste un libro que se llama Después del terremoto, el sistema político argentino a 20 años de 2001. Cuando se habla, o se venía hablando el año pasado y este año, muchas veces se hacía el paralelismo con vamos a un nuevo 2001, estamos en la previa de lo que fue el 2001. ¿Vos creés que esto es así o son contextos distintos, realidades diferentes, que no hay posibilidades que se repita lo que sucedió ahí en diciembre de 2001? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, creo que es una enorme pregunta, donde todavía no tenemos una respuesta clara. Lo que tuvimos en el proceso del 2001 fue, más que nada, un proceso de acumulación y de desgaste que fue transitando varios meses, y en algún momento se produce el estallido que termina con la salida de Fernando de la Rúa en un gobierno profundamente desgastado, sin apoyo político, sin apoyo social y con prácticamente nulo apoyo internacional. Pero justamente la movilización que termina generándose y que termina concluyendo con la salida de Fernando de la Rúa fue una movilización que fue ciudadana, que fue transversal, y que el detonante terminan siendo las medidas económicas relacionadas al consumo de la ciudadanía. ¿Cuánto se podía ir a sacar por cajero automático en la tarjeta de débito? ¿No? Recordemos eso que era el corralito, que era una limitación para poder acceder a los ahorros, a los fondos de cada uno personalmente. Yo todavía no veo que esté esa situación presente en Argentina, porque hemos tenido un tránsito desde la asunción de Javier Milei hasta la fecha, con medidas económicas que han afectado profundamente el bolsillo de asalariados, asalariadas, tanto formales como informales, pero que de alguna manera todavía se cree, o es lo que mencionan muchos economistas, se está apelando a el esquema de ahorro a corto plazo que hubo en el último trimestre del año pasado, o en los casos con mayor posibilidad de ahorro del último semestre. Entonces, cuando uno se va consumiendo sus propios ahorros y va, ¿no?, como se dice en la calle, ¿no?, cuando vas tirando, se vas tirando y vas pateando y reprogramando y organizándote la economía familiar, de alguna manera te vas acomodando al contexto. Me parece que eso es lo que fue ocurriendo en este verano, en donde cada uno se fue acomodando a las decisiones económicas. En el momento en que la actual situación económica tal vez empiece a impactar en empleo, en producción y en recaudación impositiva, que ya hay algunas alertas al respecto, puede empezar a generarse un cóctel complejo para el gobierno nacional, y hay que ver ese posible pérdida de apoyo social cómo se traslada a una pérdida de apoyo político. Acá aparece una cuestión adicional. En ese 2001, cuando se produce la salida de Fernando de la Rúa, el sistema político se dio vuelta para atrás y encontró un consenso y una persona justamente para estabilizar la situación económica. Ya había habido un proceso de alguna manera de cierta renovación de algunas caras de lo que había sido la década del 90, no porque eran nuevas caras, sino un cambio en el liderazgo, para asumir esa responsabilidad. Hoy también, si uno se da vuelta para atrás y ve a la oposición política, no se ha producido todavía esa aparición de una sola figura o algún consenso que diga, bueno, vayamos por acá, todavía falta eso. Entonces faltan varios elementos de esa receta para eventualmente, si es que llegara a ocurrir, terminar en una situación similar al 2001, lo cual puede ser que ocurra o que no ocurra, o que ocurra parcialmente. Lo que sigue claro es que cuando vas a afectar directamente al bolsillo de la ciudadanía y eso lo combinas con situación de desempleo y una crisis económica mucho más grave, la sociedad argentina reacciona. Facundo, con esto que vos comentás y con lo que se vino hablando y demás, haciendo esta comparación con 2001 y eso,
¿Qué crees vos que la política aprendió de ese 2001? Porque hasta ahora venimos hablando de la sociedad, de la economía, de cómo se comporta, entre comillas, el ciudadano, digo, que el tema de la producción, el trabajo, los ahorros y demás. Pero desde el lado político, ¿no? Desde los políticos, ¿vos crees que se aprendió algo o aprendieron algo con respecto a lo que fue ese 2001 para no repetir la historia, básicamente? Sí, sí, yo creo que hay un aprendizaje de la política argentina y también un aprendizaje que podemos leer en clave regional. El libro, de hecho, ese libro del 2001 está escrito y un poco el balance general es que 20 años después del 2001, que de hecho cuando lo publicamos, lo coordinamos con Gastón Pérez Alfaro y participaron un montón de colegas, amigos, especialistas en distintos temas, que cuando empezamos a pensar el libro, el motivo y la causa de por qué escribir algo sobre el 2001 a los 20 años de ese 2001 es porque cuando veías otros países de la región, cuando llegaron a situaciones similares, todo terminó en un estallido social con una crisis institucional importante. Y Argentina tuvo su estallido social, pero las instituciones procesaron el conflicto y encontraron una salida negociada a eso, que es el acuerdo Alfonsín-Duhalde, donde Duhalde termina siendo presidente y termina gobernando con apoyo de la Unión Cívica Radical, de los dos grandes partidos que implementaron las medidas necesarias para salir de la convertibilidad, que es lo que no termina logrando de destrabar la alianza y que termina generando, entre muchas otras cosas, la caída del gobierno y la salida de Fernando de la Rúa. Ahora, hay un acuerdo político que se procesa a través de las instituciones y que las instituciones reaccionaron. En otros países latinoamericanos eso no ocurrió en gran medida, ¿no? Vamos a ver casos de Colombia, Ecuador, Chile incluso, ¿no? Con su estallido social, ese octubre rojo del 2019, que tiene una salida institucional, pero fueron varios días en donde no se podía canalizar esa situación. Otros, o Brasil incluso también tuvo situaciones similares. De toda la región, si uno va a ver, Argentina y Uruguay tal vez son los que estaban exentos de eso porque cuando había algún conflicto social importante, las instituciones canalizaban ese conflicto y había un acuerdo político. Ahora, ese mismo aprendizaje que nosotros tuvimos respecto a otros países de la región, para Argentina me parece que no es algo que tienen presente todos los dirigentes políticos actuales. Me parece que si vamos a ver también la discusión de la ley ómnibus en este verano, muchos bloques que intentaban de alguna manera colaborar en que se aprobara una parte o lo más importante de ese proyecto, lo que manifestaban constantemente era que había que ir por la vía de la negociación, por la vía del acuerdo, de encontrar los puntos en común. Aparecieron un montón de discursos tomados justamente en esos días en donde legisladores que no son oficialistas ni opositores, sino que se están ubicando en el medio, manifestaban que había que encontrar esos acuerdos. Eso me parece que es un aprendizaje de ese 2001 y es lo que están tratando de manifestar todos para tratar de no llegar a una situación similar. Y desde el gobierno, teniendo en cuenta esto que vos decís, ¿no? La estrategia o esto de plantear como esa todo o nada, la ley de bases, el DNU, digo, no me aprueban las cosas, levanto todo. ¿Crees que es una buena estrategia a nivel político confrontar tanto, sobre todo con los gobernadores? No, yo no creo que sea la solución más sostenible, ni a corto ni a mediano, ni mucho menos a largo plazo. Me parece que incluso el diputado Miguel F. Pichetto lo planteó de manera muy clara y directa. Si el gobierno planea gobernar de esta manera estos 4 años es algo que no es sostenible. Incluso mantener una retórica y una lógica política similar a la de las elecciones, en donde uno está constantemente marcando las diferencias con el otro y enfrentándose, evita que después uno se pueda sentar a acordar y lograr acuerdos, ¿no? El choque ahora hay una nueva convocatoria, ¿no?, a los gobernadores para lo que el gobierno ha definido como el Pacto de Mayo. Hay que ver cómo se va desarrollando también ese acuerdo y ese pacto, cuáles son los puntos de consenso y en qué medida está de acuerdo para determinadas medidas o no y qué pide el gobierno a cambio. Parece que ha iniciado alguna fase más dialoguista de esta manera, pero el gobierno está teniendo también estas dos caras. Muestra que se propone dialogar, pero después mantiene muchas de las prácticas donde claramente no está hablando el lenguaje que habla la política tradicional. Entonces, en ese contexto no parecería ser lo más sensato. Hay que ver todavía qué resultado da ese Pacto de Mayo y en qué medida hay un consenso de los gobernadores para hacerlo. Me parece que hay un reconocimiento del gobierno de que sin tener ninguno a su favor, ninguno de los 24 gobernadores del país,
en un país profundamente federal como el nuestro, es una limitación importante a la hora de tomar decisiones. En relación a esto que decís y en esto último que planteabas del lenguaje, ¿no? Del gobierno a nivel político, ¿crees que es un poco falta de experiencia, por decirlo de alguna manera, no conocer el diálogo o no conocer como los términos políticos en los cuales se pueden llevar adelante distintos acuerdos, o es una estrategia deliberada de hacerla así? Ahí la verdad que, no sé, a veces pienso que son las dos, a veces pienso que es una. Hay algo cierto y es que recién ahora estamos conociendo al sujeto político de la Libertad Avanza. Pensemos que es un espacio que se forma hace 2 años para disputar elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, con algunas listas medianamente similares en otras provincias, y 2 años después terminan llegando a la Casa Rosada, con una construcción política y de candidaturas que incluso despertó muchas sorpresas por la forma que tuvo el espacio de construirse, pero todo eso son elementos que muestran cierta, el hecho de que son novatos en la política, ¿no? La ciencia política utiliza mucho el concepto de neófitos, ¿no? Son neófitos tomando decisiones en la Casa Rosada. Eso se ve diario y cotidianamente. Ahora, eso mismo lo utilizan y lo explotan como una característica propio de letos libertarios, letos políticos libertarios, donde nosotros somos nuevos para hacer las cosas distintas, estamos haciendo las cosas distintas, y siempre hicieron de una manera y hicieron mal, y ahora por hacer las cosas distintas, entonces estamos buscando cambiarlo. Entonces lo que de alguna manera aparece como una debilidad para la política tradicional, ellos lo explotan como una virtud. Y en ese sentido tratan, por lo menos al hacer eso, de hablarle a su propia base política. Cuando uno va a indagar en las respuestas del porqué a esas medidas en su base electoral, encuentra algunos elementos que el sostén es, es lo que tienen que hacer, y estos son errores que cometen porque la política no los deja gobernar, o porque tal vez es lo que hay que hacer y ahora es aceptable y después en otro momento no. Entonces están constantemente apelando de eso a hablarle a su propio electorado. Lo que creo que no termina de comprender la Libertad Avanza a la hora de gobernar es que cuando uno es presidente, gobierna para la nación en su conjunto y tiene que encontrar esos consensos. Y no puede estar constantemente hablándole a su base electoral, que por cierto no es una base electoral que uno considera mayoritaria. Mayoritaria es por la lógica de funcionamiento del balotaje. Mecánicamente el balotaje te convierte en un presidente mayoritario. Pero si uno va a ver el progreso electoral entre la PASO y la primera vuelta, no hay un crecimiento exponencial en términos de una base popular de apoyo grande, ¿no? Que rodea el 30%, claro, y que eso se ha trasladado al Congreso en menos del 15% para cada una de las cámaras. Facundo, te agradecemos muchísimo este rato con nosotros, con Radio Sí, muy claro. Muchísimas gracias, que tengas lindo día. A usted por el contacto, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo grande. Charlábamos con Facundo Cruz, politólogo y consultor político.